estuve como pensando esta charla. Bueno, primero quería como compartir lo que ha sido la experiencia de nosotros en Minimal y en Selva Nevada durante un poco más de 20 años, de incorporar estos recursos de la biodiversidad a la alimentación, a nuestros menús, y de darnos cuenta cómo eso empieza a generar como una cultura, un circuito de consumo, ¿sí? Que quizás hace 20 años era como una hipótesis, pero que hoy podemos hablar como con toda propiedad, inclusive de la misma coca, que eso no es una hipótesis, que está sucediendo. Y ha sido como muy importante la experiencia tanto del restaurante como de Minimal, la heladería. De hecho, el heladito que probaron a la entrada es un helado de mambe que hace Selva Nevada, que se vende muy bien aquí cerca de los Andes. Y quise traer, o sea, por eso la presentación la llamé Coca Sabor de Poder, porque me parece que la estructura que se pudiera desarrollar con el uso de la planta de coca en la cocina tiene como mucha similitud a la consideración que tienen en la Amazonía y en la Sierra Nevada y en el Cauca, que la coca suscita la palabra de poder. Hay esa palabra en Amazonía que se llama rafue, ¿no? Que es como la palabra de poder y que es la palabra que se pronuncia en el mambeadero durante ese diálogo que se da como propiciado por la planta de coca y por el ambil de tabaco, y que es la palabra que ordena el pensamiento y edifica el pensamiento y la cotidianidad de la comunidad. Y yo creo, digamos, que lo que hemos visto este tiempo es que ese mismo camino se puede recorrer también con el uso de la planta de coca para cocinar. Bueno, este video lindo que ya habíamos visto una imagen similar antes, pero aquí están cocinando la hoja de coca y tiene que ver mucho pues con este ejercicio, porque finalmente también la coca siempre ha sido alimento, ¿sí? Alimento espiritual, pero también alimento corporal. Y creo que la primera pregunta que estamos tratando de responder durante todo el festival es: ¿realmente lo dañino ha sido como la economía ilegal de la coca, o realmente lo dañino fue todo el relato impuesto de ilegalidad? ¿Sí? Y yo creo que ha sido mucho más perverso como la imposición de ese relato, que es lo que hemos tenido que sufrir todo este tiempo, ¿no? Y yo creo que sobre todo en un país como Colombia no debe haber ni una sola persona que no haya sufrido como ese imaginario de ilegalidad. Uy. Entonces un poco lo que nosotros nos planteamos, porque yo creo que además ese prejuicio ha edificado como una profunda brecha entre nosotros, sobre todo las comunidades urbanas, y el país rural. ¿Sí? Yo creo que es tan grande como el prejuicio que hoy inclusive es tan difícil comprender esos territorios donde se ha sembrado la hoja, ¿no? O sea, yo digo, pues Juan ya lo decía antes, toda esa narrativa de la mata que mata, ¿sí? De las matas de cocaína, ¿sí? Pero eso inclusive como ha significado como una total como incomprensión e inoperancia para comprender el territorio del Catatumbo, o comprender el territorio del Cauca, o comprender qué es lo que hay que hacer y cómo hay que gestionar el territorio en el piedemonte amazónico, ¿no? O sea, seguimos pensando cómo es que contrarrestamos la deforestación, y seguimos sufriendo como el resultado de toda esa como dialéctica y todo ese discurso. Lo que nosotros pensamos es que realmente la cocina, y nosotros ya venimos usando la hoja de coca desde hace 15 años, yo no sé hace cuánto le compramos té de coca nasa, hace tal vez 15 años, probablemente, pero sí confiamos que el mecanismo es muy, muy poderoso, porque creo que toda esta narrativa se construye como desde un imaginario, pero es una construcción racional.
Mientras que finalmente poder probar la hoja de coca es una experiencia sensible y es una experiencia que se lleva cada persona, ¿sí? Y yo sí creo que eso hace que empecemos como a crear las condiciones de otra narrativa que puede desplegar además unos efectos positivos increíbles, ¿sí? Yo me imagino, por decir, y creo que empieza a suceder, o sea, en comunidades urbanas como la nuestra, los espacios que nosotros tenemos, por ejemplo, de ritualización cada vez son menos, ¿sí? Probablemente nuestro último espacio regular de ritualizar es cuando nos sentamos a la mesa en nuestra casa, ¿sí? O en un restaurante. Es el momento en que se refundan como una serie de valores, que es lo que sucede, por ejemplo, en el Mambeadero, ¿sí? O sea, cuando se vuelven como a edificar los valores de una comunidad en el espacio como de la charla. Pero yo creo que si eso empieza a suceder como en las experiencias cotidianas, ¿sí? Ustedes probaron el helado, Alejo lo decía ahorita hace un rato, es muy lindo que aquí esté un niño, o es muy, digamos, produce muchísima como esperanza saber, por ejemplo, que ya en Selva Nevada hay clientes, niños, que les encanta el helado de Mambe. Porque lo que creo que se está edificando en ese momento es precisamente otra narrativa, ¿sí? Ese niño ya no le va a pesar el prejuicio de todas esas campañas, de todo lo que hemos tenido como que sufrir. Creo que también lo hemos visto como en la medida, por ejemplo, que empezamos a usar el Mambe para el helado, como, ¿sí? Que eso se empieza como a disolver como de otras maneras porque produce un vínculo del comensal también con el territorio. O sea, yo creo que nosotros lo hemos visto con los frutales amazónicos, pero también con el Mambe, o sea, de pasar de ese como estado de extrañeza y de temor a decir, bueno, o sea, tal vez el gesto que yo puedo hacer es comerme este helado, ¿sí? Sabiendo que hay una comunidad en La Chorrera que produce el Mambe, ¿sí? Y que está tratando de desmarcarse como del estigma de que ha sido como un territorio de pronto en el que se cultivó coca para el mercado ilegal. Y creo que es lo que puede hacer también el uso en la cocina, porque para mí también me parece que parte de lo que produjo toda esa narrativa ilegal es que yo me atrevo como a decir que parte de lo que produjo es como una cultura del desarraigo, ¿no? O sea, los sitios donde se ha cultivado coca solo para el mercado ilegal cuesta mucho más trabajo como edificar como un arraigo con la tierra por todo lo que pasa, ¿no? Pero sobre todo por una cosa que para la gente que produce alimentos es como muy clara, y es que solo producir para un mercado externo, ¿sí? Si eso no está como involucrado al uso como regular, nutritivo, medicinal, ahí se quiebra como la estructura del arraigo, y pues es como también lo que nosotros hemos visto, ¿no? En el Piedemonte del Caquetá y Putumayo, en Catatumbo, que es la sucesión de una historia de desarraigo, y por eso me parece que es tan poderoso que estas cadenas virtuosas se estén empezando a dar, porque creo que ya producir, por ejemplo, la hoja de coca para una cadena para alimentación que probablemente ayude también a nivel local para curarse de algo, para alimentarse, ¿no? Creo que es muy como interesante. Creo también como que la planta de coca también nos invita, como sí, el uso en la cocina nos invita, y es lo que nos ha invitado a nosotros, a los cocineros, a cruzar como una serie de fronteras como culturales que son como esas brechas, ¿no? O sea, ahora y ayer también cuando vimos los cortos veíamos, finalmente también hemos construido una distancia con nuestra herencia indígena desde la conquista, que hasta ahora estamos como volviendo, ¿no? Como a tratar de tejer. Y a mí me parece que es muy interesante la posibilidad que abre la cocina como a ese respecto, ¿sí? Porque pues hasta ahora solo cargamos con el prejuicio, pero si la gente tiene la posibilidad de experimentar la planta, de tomarse la agüita, de probar el helado, de probar la pasta hecha con la coca, el vínculo se va cambiando. Y yo creo que eso es como muy importante también, porque creo que parte como de la solución
y del horizonte que se abre de la nueva narrativa y que es completamente necesario, es realmente propiciar como esos diálogos interculturales, porque creo que lo necesitamos de lado y lado, ¿sí? Se necesita en territorio y creo que lo necesitamos mucho más nosotros acá en la ciudad, ¿sí? O sea, esa comprensión tiene que encontrar como los canales, y yo aquí cuento un poco como que a veces, claro, ¿no? Como que se piensa como que estamos entrando a un espacio muy delicado, pero a decir verdad nosotros lo hemos hecho como de manera muy como inocente en un punto. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros empezamos a usar Mambe para el helado, surgió de una cosa súper como elemental, y era que estábamos haciendo un helado para un restaurante japonés y tocaba traer el té matcha de Japón, que salía carísimo, y en un momento dijimos, pero ¿para qué traer té matcha? ¿Sí? Si aquí hay Mambe, ¿sí? Que es delicioso. Y desde eso pues apareció el helado, empezamos a hacer Mambe latte y todo el mundo como que descubrió, wow, sí, hay como acá un producto que tiene como unas prestaciones increíbles. Entonces finalmente yo lo que creo que estamos también sembrando es una idea como una visión de futuro totalmente como distinta, ¿sí? Me pareció de verdad muy lindo lo de tener un bebé en el auditorio, porque es la apuesta que estamos haciendo desde la cocina. Es como creo que tenemos el mecanismo poderoso de acercarnos a la experiencia de la gente, ¿sí? Porque yo creo que siempre el sabor ha sido memoria, ¿sí? Y la memoria es lo que construye como el relato a futuro, ¿sí? Y yo creo que ese niño pues seguramente está sembrándose de una nueva como experiencia, como se está sembrando de una nueva experiencia todos los niños que van todos los días a la heladería con los papás a probar el helado, ¿sí? Los chiquitos que van todos los días, o sea, porque ya no va a haber que echarle una lora larguísima, sino que ellos tienen como una experiencia así. Yo he comido coca desde que tenía 3 o 4 años y no me morí, no me pasó nada, así como me encanta, así descubrí el sabor, como... Entonces parece como un mecanismo como inocente, pero a mí me parece que es profundamente poderoso, ¿sí? Nosotros lo hemos visto durante estos 20 años, que realmente la experiencia del disfrute es una cosa que disuelve tantos como prejuicios. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con los tubérculos andinos, que estaba súper edificado el prejuicio con el cuyo, ¿sí? Y hoy, ¿sí? Yo creo que podemos decir que entre los distintos cocineros de Bogotá, o varios de los cocineros de Bogotá, logramos que eso se reincorporara como al menú, ¿sí? A la memoria gustativa, que era una cosa que probablemente las nuevas generaciones inclusive habían perdido, porque ni siquiera habían tenido como la posibilidad, ¿sí? Lo vimos con los frutales amazónicos, pues pensar hace 15 años que, no sé, una arazá, un copoazú era como una fruta rarísima, ¿sí? Hablábamos ahora de lo importante de seguir viendo a nuestro propio país como con ojos de exotismo. ¿Por qué no dejar de pensar que eso no es un fruto exótico? ¿Sí? Pues porque no lo es, ¿sí? Es un fruto de aquí, de Colombia, como ¿por qué seguir viendo con ojos exóticos a la coca si es una planta que se ha cultivado aquí por miles de años? Y creo que esa es la manera de incorporarnos a nosotros mismos, y a mí me parecería como increíble si finalmente incorporar a la hoja de coca hace el clic para que nosotros también nos comuniquemos y nos volvamos a conectar como con nuestra herencia indígena. Porque creo que finalmente siempre he visto como esa lectura en el restaurante, uno lo ve todo el tiempo, es como que nosotros estamos aquí y ellos están allá en el territorio, ¿sí? Y yo creo que eso se tiene que disolver, ¿sí? Y a lo que invita, ¿sí? A veces parece atrevido, pero a lo que invita el uso de la planta en la cocina es a cruzar esa frontera que es tan necesaria como cruzar, porque si esta brecha se mantiene, de verdad como que no somos viables como comunidad. No cruzo más. ¿Qué pasaría? Y finalmente, como me gustaría como cerrar pensando que eso, que estamos sembrando como una idea de como
una idea de futuro y que esta experiencia con la comida es la posibilidad de ver el horizonte de otra manera, ¿sí? Y por eso me parece lindo el nombre del festival, que se llama Futuro Coca, y esperemos que veamos no, que pase la Sí, última. ya estamos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Quédate con ahí una preguntita. Yo como cocinero también he tenido el mambe en mis manos, ¿no? Entonces el mambe lo licuamos, lo ponemos en el horno, hacemos tortas, un montón de cosas. ¿Qué tenemos que tener en mente pensando yo he pensado en este tema de apropiación cultural, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo, digamos, de la ciudad, por decirlo así, de trabajar con la hoja de coca y el mambe y cómo respetarlo? Bueno, yo creo que evidentemente la aproximación sí tiene que ser muy cuidadosa, respetuosa y afectuosa, sobre todo, porque si estamos hablando de sanar una cosa, eso es como muy importante, pero creo que tampoco hay que cargarse con un peso demasiado grande, y aquí yo cuento una historia. Cuando nosotros empezamos a hacer el helado de mambe, coincidió con que los jaguares del Yurupari, que son todos estos abuelos del Baupés, vinieron a presentar ese libro muy lindo que hicieron de los territorios, el territorio de los jaguares del Yurupari. Y hubo como un lanzamiento en el Teatro Faenza y nos habían invitado a nosotros a que hiciéramos el menú del catering, pero por una cosa administrativa finalmente terminaron sirviendo whisky y pasabocas de tocineta con ciruela. Entonces los organizadores quedaron muy tristes, como decían, no puede ser que no vayamos a poder atender a los abuelos de ninguna manera, y dijeron, bueno, Minimal lleva tiempo como construyendo una idea de lo amazónico, llevémoslos a comer a Minimal y que prueben como lo que... Entonces los abuelos vinieron, no sé qué, y pues les dimos el helado de mambe, les dimos otros platos que habíamos hecho con mambe y con cosas amazónicas y con tucupí. Y al final yo sí tenía como la inquietud de preguntarle al abuelo si nosotros un poco estábamos como involucrándonos en un espacio que no habíamos pedido permiso suficiente. Entonces yo le dije, pues con mucho cuidado, le dije, abuelo, quiero primero preguntarle cómo le pareció la cena, y quiero de verdad como expresarle mi preocupación si nosotros no estamos haciendo mal haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Como si usted tiene como una indicación para darnos de cómo deberíamos como continuar. Y el abuelo se puso muy serio, me dijo, no, si yo tengo una precisión que hacerle. Y yo le dije, ¿qué, abuelo? Dice, ¿hay más para repetir el helado? Entonces creo que finalmente para ellos el asunto no es de tanto peso, y yo creo que ellos han como disfrutado de este diálogo también, ¿sí? De ver el producto, pero sí requiere de nosotros como un gran cuidado, ¿sí? Como mantenernos atentos, porque sí, lo que sería muy triste es que esto propicie como, ¿sí? Nuevas como ciclos de apropiación cultural y de empobrecimiento. Ojalá logremos ser como todos sabios y edificar como otras cadenas que signifiquen de verdad que la gente pueda mejorar cosas en el territorio y que nos sirva a todos. Claro. ¿Sí? Y me contabas allá atrás también que cuando empezaron a hacer el mambe, compraban cada vez mambe y les preguntaban, ¿pero por qué están consumiendo tanto mambe? Entonces se está creando una oportunidad económica que hace que se sí, digamos, hoy realmente, al principio, claro, la gente pedía mambe para mambear. ¿Sí? Aquí en Bogotá como dicen por ahí, los mambeólogos. ¿Sí? Pero pues eso era un kilito, ¿sí? Y resulta que nuestros pedidos eran 7, 10 kilos, y el amigo de la chorrera nos decía, oiga, ¿y ustedes por qué piden tanto mambe? Y entonces decía, no, pues porque es que nosotros lo usamos es para hacer helado. Y él se quedaba como pensando, para helado. Y le costó como un par de meses como entender, hasta que vino acá a Bogotá y dijo, ya entendí, ¿sí? Y dijo, uy, es delicioso el helado, Entonces creo como que abrir esas posibilidades, como lo que ha pasado con las galletas, como se abren un montón como de posibilidades, porque yo sí creo que esto es el principio de que se edifique como una economía del bienestar, y yo creo que eso es
realmente como beneficioso para todos, para nosotros aquí en la ciudad, para las comunidades, pero hay que tener mucho cuidado de cómo hilar la cadena. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo.